Realmente partícipe en pequeña medida, es verdad, de este libro, puesto que en nuestra Universidad Leonesa, bueno, pues tuvimos la suerte de mostrar y de realizar una obra de Amando Casado con parte de los trabajos que presenta y publica en este libro, y también con fragmentos de la obra de Antonio Gamoneda en la Facultad de Filosofía y Letras durante el pasado mes de mayo. Yo no me voy a extender mucho, puesto que ellos son los protagonistas del libro, solo apuntaré algunas pinceladas del mismo. Ellos realmente son quienes tienen que desarrollar las ideas que les han llevado a plasmarlo. Lo que sí quería comentar es algo que realmente convierte este libro en una obra, yo creo que única dentro de lo que es el panorama editorial, puesto que si bien es cierto que es un trabajo cuyo germen o cuyo punto de partida son imágenes que Amando Casado realiza o vinculadas con el Camino de Santiago. Sin embargo, pienso que el libro trasciende profundamente lo que convencionalmente entendemos como estudios bibliográficos relacionados con el Camino de Santiago. Generalmente las publicaciones que desarrollan esta temática, muy abundantes en las últimas décadas, son publicaciones pues, generalmente de tipo académico, en las cuales, bueno, pues, a partir de un texto diríamos especializado en alguna materia, ya sea materia de tipo histórico, artístico, sociológico o de otro tipo, este texto o estos estudios desarrollados por especialistas después van acompañados o ilustrados por imágenes que en cierto modo pues sirven para en cierto modo complementar o completar lo que se plantea en el texto. En este caso creo que el Camino de Santiago simplemente es la referencia inicial para un trabajo que trasciende completamente, diríamos, el hecho coyuntural, el hecho particular del propio Camino de Santiago como acontecimiento, diríamos, histórico o como acontecimiento cultural, para convertirse en una confluencia de textos e imágenes que realmente invitan al lector, espectador de este libro a realizar o a desarrollar una experiencia sensorial, una experiencia intelectual, una experiencia emotiva, que desde luego va acrecentándose a lo largo de todo el texto. En ese sentido, quienes vean el libro verán que no se trata de una obra con un discurso lineal, no se trata de un trabajo que tenga un inicio y un final, sino que se trata de fragmentos que a partir de las imágenes de Amando Casado y los fragmentos de poemas del propio Antonio Gamoneda van construyendo un imaginario, van construyendo un universo mental, un universo sentimental, emocional, que acaba atrapando al espectador por esa trascendencia del pensamiento, por esa hondura del pensamiento que transmiten y que desde luego prácticamente obligan al lector a recorrer el libro desde un principio hasta un fin. No es un libro en el que el espectador vaya a encontrar respuestas, en el que el espectador, el lector, vaya a encontrar discursos, sino que ante todo va a encontrar emociones, y emociones realmente hermosísimas, como luego podremos comprobar. Ellos, como digo, van a explicar el libro después, mucho mejor que yo, así que paso a presentar a los autores de este libro, empezando por mi izquierda, por Héctor Escobar, librero de la librería universitaria, editor de la editorial que muy valientemente pues, ha apostado por este trabajo, que es Ediciones Eolas, concretamente en su colección Seine, dedicada pues, precisamente a la poesía y la imagen. Felicitarle desde luego por esta apuesta tan valiente por una obra editorial, desde luego tan, diríamos, diferente a lo que es bueno, pues, el típico libro o las típicas ediciones
que desarrollan, ¿no?, trabajos realizados con la fotografía. Es un libro que, además de plasmar la obra de Antonio Gamoneda y de Armando Casado, es un libro creativo en sí mismo. Y por lo tanto, bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta noche navideña. Muchísimas gracias a La Caja por cederles este espacio y muchísimas gracias pues a Armando y luego a Antonio pues por haber confiado en un joven, eso lo digo yo mismo para que me dé la sensación de que soy un chaval todavía, pero sí por un inexperto en cierto modo editor que bueno, pues que quisiera abrir un hueco en el camino y que bueno, pues poco a poco llevamos ya 3 años editando y bueno, estamos muy contentos. Claro, esto también se lo tengo que dedicar a alguien, no sé si estará por aquí o no, bueno, si yo estuviese ya me enteraré mañana porque tomo café con él todos los días y bueno, pues tengo que agradecerle mucho que quizá la aventura editorial nuestra pues surge pues de un amigo al que quiero muchísimo, se llama Mancio González, que es escultor y que bueno, pues hace varios años mirando los dibujos que tenía dije, joder, qué bonito sería editar esto, ¿no? Y con él empecé y con él espero acabar, porque ya hemos hecho varios libros juntos y la verdad es que siempre con una generosidad tremenda. Editar es un trabajo en cierto modo es un trabajo, un medio de ganarte la vida, pero también es un acto incluso a veces de generosidad, como lo es el que gente como Armando o como Antonio pues te den unas fotografías, te dan unos textos para poder imprimir, ¿no?, y para poder editar. Y bueno, pues para mí la posibilidad de editar este libro es todo un lujo, ¿no? O sea, un libro que tiene una belleza extraordinaria en todos los aspectos, desde el aspecto primero literario, el aspecto visual, el aspecto también del diseño propio del libro, y luego además pues una participación de gente como Roberto, como Luis Grau, como Eloísa Otero o como Juan Carlos Mestre, que para mí también es muy importante, ¿no? El hecho de tener en una colección de libros pues gente de este nivel pues me alegra mucho el espíritu y bueno, pues quiero decirles a ustedes que lo vean, que lo visualicen y que lo disfruten, y que disfruten no solo lo que son las imágenes y los textos, sino con el documental que va dentro en un CD dentro del propio libro. Es un audiovisual que dura unos 20 minutos y que bueno, es una forma también, un camino, veo la luz, es un camino hacia la reflexión, ¿no? Porque es un libro que está muy reflexionado. Y nada más, volver a insistir en agradecimientos a todos ustedes por acompañarnos y que pasen unas felices fiestas. Muchísimas gracias. La palabra a don Antonio Gamoneda. Bueno, Antonio no necesita presentación, es una de las figuras más importantes de la poesía en lengua castellana del último medio siglo, cuya colaboración, cuyo trabajo, cuya presencia, desde luego, pues confiere a este libro, yo creo que una dimensión extraordinaria, y no solamente por la elección escrita o por los fragmentos escritos de su obra, sino que, como luego, cuando acabemos esta pequeña mesa, van a poder comprobar, por bueno, pues la grabación sonora de don Antonio Gamoneda recitando sus propios poemas que acompañan al audiovisual que luego podremos ver y que bueno, comprobarán que bueno, pues Antonio Gamoneda está sin duda en el momento más extraordinario de su ya exitosa y formidable trayectoria creativa. Así que bueno, pues Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, amigo Roberto Castrillo. Luego diré por qué y haré algún reparo. Y muchas gracias a todos ustedes por darnos compañía en esta situación que ya inicialmente es muy grata, pero que cuando se ve arropada amistosamente, como aquí estimo que está sucediendo, resulta todavía más grato el acto inaugural. Le daba las gracias a Roberto Castillo porque
me ha puesto en mí juicios de valor que, y aquí viene el reparo afectuoso, que quizá sobrevuelen mis verdaderos méritos y que lo hagan de una manera amplia y general, pero de manera muy especial en este libro. Este libro ha nacido de la reunión de voluntades y capacidades de un editor como es Héctor Escobar, en el cual la hoja de ruta está marcada más por la selección cualitativa, por el valor y el atractivo de los libros que pone en marcha, que por lo que diríamos una dinámica productiva y posteriormente comercial. No. La hoja de ruta, como decía Héctor Escobar, es la otra. Es la de gratificarse a sí mismo y ser generoso con los demás también, incluyendo naturalmente a todos ustedes, posibles o no compradores del libro. Pero el libro nace, decía, de la reunión de dos voluntades, y he mencionado la primera, y la segunda obviamente es Amando Casado. En cuanto a mí, por mucha generosidad que Roberto Castillo ponga en lo que me concierne en relación con este libro, yo quiero poner las cosas claras. Y las cosas claras es que no es un libro, desde luego, en el cual las fotografías ilustren a fragmentos poemáticos. No lo es. No es, contrariamente, un libro en el que unos textos comenten, ensalcen, etc., unos fragmentos poemáticos. Y luego, sí es un libro del cual yo me siento mínimamente autor. Me explicaré lo más breve que pueda. Cada lector de un libro de poesía, y bueno, cada receptor de cualquier otro estímulo estético también, pero en particular cada lector de un libro de poesía es un creador también con el propio autor, porque si 1000 personas leen un libro de poesía, serán 1000 lecturas diferentes. Por tanto, en el acto lector hay una auténtica y muy legítima apropiación de los textos, y luego está el tipo de comprensión o el carácter de la percusión en la sensibilidad del lector que el libro produce. Y eso es perfectamente individual y es un acto de creación. ¿Por qué comento todo esto? Pues lo comento, quiero decirlo, porque los fragmentos míos de poemas están aquí. Yo no los decidí y creo que así tenía que ser y que afortunadamente así fue. Significa esto que son fragmentos que de alguna manera Amando Casado ha hecho suyos, quizá con una interpretación
que puede ser divergente de la mía, lo cual será una forma de enriquecimiento del texto. Y les decía que ni los hechos visuales hermosísimos, como podrán ver, fotográficos en concreto, ilustran los textos, ni los textos comentan al libro, pero sí se produce una relación, y esta relación es también obra exclusivamente de Amando Casado. Ni ilustración ni comentario. Él ha creado un diálogo que él ha advertido subjetivamente, personalmente, y por tanto, con independencia de que la escritura sea anterior, la selección de fragmentos, la colocación de estos fragmentos al lado de determinadas visualizaciones fotográficas, todo ello es obra de Amando. No lo será la escritura inicial, pero la escritura inicial es solo una parte de la aventura estética de la escritura con voluntad poética, y esa parte, ese impulso, esa conducción la ha realizado completamente Amando Casado. Bueno, yo sí he puesto algo, pero creo que es lo mínimo que podía poner. Bien, por tanto, yo me busco aquí en letra más chiquita que Amando González, y el editor se ha equivocado. Esto no puede ser. Yo lo que he hecho, lo único, realmente, es un aspecto que pudiéramos llamar complementario. Yo he puesto mi voz a los que anteriormente eran fragmentos poéticos míos, pero actualmente y dentro de estas etapas son propiedad por la vía estética y poética de Amando Casado. Bien, yo, con amistad y tratando de hacerlo lo mejor que he sabido, he puesto voz a esos fragmentos. Este hecho me lleva a recordar a una persona, a un creador que pienso que ha tenido una intervención no solamente cualitativamente muy alta, sino muy precisa. Estoy hablando de Senén García de Longoria. Es un joven músico, pienso que nacido en Astorga, ¿no? Que en este libro hay una dominante astorgana. Y bien, Senén García de Longoria acompaña mi lectura en la parte añadida al libro, acompaña con una música que es, por una parte, creación de él, es una composición propia, dilatada y puesta en funciones de acompañamiento, un acompañamiento, como diría yo, muy equitativo en el sentido más fuerte de la palabra a los poemas. Pero también es el ejecutor, también es el instrumentista, también es el que directamente a través del piano
pone música. Entonces, incluso mi palabra, que ya viene bien favorecida por las imágenes de Armando, luego resulta que en el espacio de la oralidad, en el espacio sonoro, resulta también enriquecida por la música compuesta y ejecutada por García de Longoria. No les extrañe que yo reclame, parece que ya es un poco tarde, la letra pequeña en las cubiertas del libro, porque yo he hecho muy poco, aunque lo haya hecho con muy buena gana, disfrutando, advirtiendo yo la riqueza tanto fotográfica como musical que acompañaba a los que fueron, según mi idea, fragmentos poéticos míos, fueron. Y no era solamente un acto de voluntad amistosa, de querer acompañar a esta pieza de creación, sino que era simultáneamente un placer. Por tanto, para mí, todo ganancias. Y, sin embargo, esfuerzo creativo mínimo. Apúntenlo, porque las cosas son así, y denle al César lo que es el César. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Antonio, cuya humildad y modestia creo que engrandece todavía más a su persona. Bueno, por último, pues voy a darle la palabra a Amando Casado. Para mí es un verdadero placer presentarle por amistad personal, pero sobre todo por admiración profesional y artística. Bueno, Amando Casado es fotógrafo y dentro de su amplísima trayectoria, pues yo destacaría sobre todo dos ámbitos de trabajo que ha ido desarrollando y creo que cada vez con un mayor criterio, una mayor coherencia y con, desde luego, una trayectoria intachable. En primer lugar, una labor de investigación sobre la fotografía. Investigación desde el punto de vista técnico, investigación desde el punto de vista histórico. De hecho, en los últimos años a Amando Casado se le debe la recuperación, puesta en valor, difusión de fotógrafos leoneses históricos cuya obra había prácticamente desaparecido, cuya obra había sido prácticamente olvidada y que gracias a la labor de Amando se ha recuperado, afortunadamente, se ha conseguido, diríamos, bueno, pues su archivo, su catalogación, su estudio. Bueno, entre los trabajos más recientes, pues yo destacaría la investigación, exposición, catalogación y análisis de la obra de Bernardo Alonso Villarejo, de la obra de Vicente Nieto, muy recientemente en una exposición que bueno, pues, ha organizado y ha financiado el Ministerio de Cultura, y también recientemente bueno, pues la recuperación y difusión de la obra de Ramón Núñez dentro del periodo de la transición en Astorga. Hay más proyectos en marcha que Amando Casado, pues, en los que está trabajando y que bueno, pues, van a salir a la luz, esperemos que en breve. Y por otro lado, otro de sus ámbitos de trabajo, y que es el que hoy nos junta, el que hoy nos reúne en esta sala, es su labor creadora. Él nos va a hablar de cuál es su idea de la fotografía, cuáles son los conceptos, desde luego, por los que él desarrolla, por los que él encamina su trabajo estético, su trabajo profesional. Pero yo quisiera resaltar sobre todo uno, y que es un concepto sobre el que Amando lleva trabajando muchos años y que realmente donde yo creo que a través o dentro de ese concepto es desde donde
se ha apropiado, como antes decía Antonio, se ha apropiado estéticamente de la poesía de Antonio Lamoneda, que es el concepto de luz. El concepto de luz es el concepto, desde luego, o es el término que protagoniza el título de este libro. Es una idea que parte de la propia esencia técnica de la fotografía, como es la captura de la luz, pero que trasciende lo técnico para penetrar en lo intelectual, entrar en lo emocional. Es en este espacio, en el espacio de la luz, donde el libro adquiere su verdadera dimensión: luz como iluminación, luz como lucidez, luz como también es búsqueda en el camino exterior, en el camino como esfuerzo, en el camino como recorrido, como trayecto, pero también en el camino como vida, en el camino como muerte, en el camino como principio, como final, en el camino como tránsito. Un concepto, por lo tanto, a partir del cual se ha creado este libro, a partir del cual se ha desarrollado este proyecto, y que también lleva centrando, como digo, pues el trabajo personal de Amando Casado en una trayectoria fotográfica que ha ido recorriendo múltiples ámbitos, hasta llegar incluso a la abstracción más absoluta, y que desde luego tiene en este concepto de la luz su gran protagonista. Así que nada, pues les dejo con él. Buenas noches. La verdad que después de oír las palabras de Roberto, ya casi a uno le entra complejo. Nada que decir ya de las de Antonio, ¿no? Yo no sé si sentirme halagado, acomplejado, porque la verdad que me ha hecho mucha ilusión este Roberto, y me ha hecho sobre todo muchísima ilusión que Antonio haya disfrutado haciendo este trabajo con nosotros, como nos acaba de decir, ¿no? El hecho de que haya disfrutado pues me llena de satisfacción, porque soy consciente de que el resto de gente que ha colaborado conmigo en este proyecto también ha disfrutado. Que Antonio lo haya hecho, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Yo no tengo la facilidad de palabra que tiene Antonio ni Roberto, entonces tengo unas notas que sí quería que no se me escaparan, y entonces, bueno, que las tengo un poco empolladas, voy a leerlas para que no se me escape así nada. Veo la luz, se abre con una cita de Susan Sontag como punto de partida para entender la lógica de este libro. Dice Susan Sontag, nada más que se abre el libro, es una manera de alguna manera de justificar el proyecto. Dice: mediante la fotografía el mundo se transforma en una serie de partículas inconexas e independientes. Más adelante continúa: es una visión del mundo que niega la interrelación, la continuidad, y en cambio confiere a cada momento un carácter misterioso. Bueno, después Eloísa cita, Eloísa, que participa también en el libro con un precioso texto, hay una cita que me encanta, porque yo creo que el peregrinaje, yo creo que el peregrino siempre tiene en cuenta, de alguna manera, consciente o inconscientemente, este texto que cita de Lamoneda. Dice: la vida es un extraño viaje desde la inexistencia hacia la inexistencia. Pero bueno, mientras tanto hacemos el camino, ¿no? Al fin y al cabo es tiempo, también luz y poesía, por suerte. Veo la luz es un libro de fotografía que se inspira en la experiencia vivida por el peregrino como caminante de la vida. El libro está estructurado de forma de instantes, de pedazos de experiencias propias o ajenas. Los escenarios fotográficos se sitúan en los diversos ramales del Camino de Santiago, pero no pretende ser un libro del Camino de Santiago. El libro, bueno, pues aunque está hecho en los escenarios, a mí me interesa más las experiencias que me comentaban los peregrinos de su propia vida, lo que llevaban al camino, lo que encontraban en el camino y las memorias que les quedaba de ese camino. Y es un poco en lo que he basado yo este tipo de fotografía. No es un libro lineal, sino que es un libro en el que la fotografía no tiene la idea de representar los tópicos del Camino de Santiago,
ni de recoger los monumentos, sino es una experiencia de vida, ¿no? Recoge comentarios, dichos, mis propias experiencias también del Camino de Santiago, y en esa línea es en la que he trabajado. No es un libro lineal, como bueno, he hecho otras muchas veces, de guías, de libros de arte en los que de alguna manera está todo como muy aquí. La verdad es que no existe casi un guión preestablecido, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea se está moviendo el libro. En el libro encontramos imágenes que se entrelazan y se intentan fundir con la poesía de Antonio Gamoneda, invitando a pensar, a sentir, a recordar, a reflexionar. Sin duda, Antonio ha iluminado este libro, con sus versos, pero también con su voz, como vamos a poder, cuando acabe mi intervención, comprobar en el audiovisual. Y ahora voy a citar algunos autores que intervienen en el libro, unas citas de sus textos, que me parecen muy interesantes y creo que pueden un poco también, bueno, pues de alguna manera facilitar la comprensión del libro. Poesía de la mirada es lo que encontramos aquí, en estas páginas, nos dice Loisa. En él se juntan la imagen, el verso, la música, la voz, para generar de alguna manera un ambiente poético. Roberto Castrillo nos dice, en el escenario del Camino de Santiago se convierte en punto de partida para una reflexión general acerca de la idea del camino, camino externo y camino interno, principio y fin, vida y muerte, pero sobre todo, dice, esta es la luz que salió a buscar y por la luz fue encontrado. Bueno, de Gamoneda yo no voy a decir nada, puesto que en este libro lo dice el todo. Yo creo que, pese a que él nos diga lo contrario, yo creo que sin la aportación de Gamoneda este libro no sería lo mismo, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo creo que lo inunda todo y de alguna manera creo que a mí me ha sido fuente de inspiración la lectura de la poesía de Gamoneda, que creo que es realmente potente y concentrada a la vez. Simplemente quiero decir que una vez que acabe mi intervención se va a proyectar el audiovisual con la música de Senén, con la poesía de Antonio y con las imágenes. Espero que veáis y comprobéis que la poesía de Antonio lo inunda todo y nos invita a la reflexión. Y ya para acabar, quiero dedicar este libro, no podía faltar una dedicatoria, lo voy a dedicar a Oliva y Memoria y a Carlos, pero también a Conchita y a Paco, compañeros de camino, aventuras moteras, buenos ratos y mucha luz. Y simplemente, bueno, agradecer a los autores del libro, a los colaboradores, a Eloísa, a Luis Grau, a Juan Carlos Mestre, a Roberto Castrillo, a Senén García de Longoria por la música, a Isaac, que nos ha hecho el sonido de manera, yo creo que maravillosa, y un agradecimiento especial a Mancio, porque ha apoyado el proyecto, a Mancio, el escultor del que hablaba antes Héctor, a Mancio, que ha apoyado el proyecto desde el principio, y creo que si no hubiera sido por su apoyo esto no hubiera llegado hoy a estar aquí encima de la mesa. Entonces, bueno, a Mancio, especialísimas gracias. También quería agradecerle a Rogelio Blanco, incansable en su apoyo en la cultura leonesa y especialmente en la fotografía. Siempre ha estado ahí detrás y yo creo que los resultados han sido muy interesantes, muy positivos en cuanto a la recuperación de los archivos fotográficos de esta provincia. Para finalizar, no podía ser de otra manera, un profundo agradecimiento a Antonio Gamoneda por sus versos, por su generosidad, paciencia y dedicación. Gracias a todos y buenas noches. Sí. Bueno, ahora creo que va a quitar la mesa y se proyectará el audiovisual seguidamente.